Ecos del Magisterio presenta Informe de la Secretaría General de Asinor. Muy buenos días para los compañeros y las compañeras maestras que nos ven en esta mañana de sábado. Un placer estar acá. También un saludo especial para quienes están acá en la mesa de Asinor Radio Digital, al compañero Leonardo, a Harold, a Paulita. Y bueno, es un placer estar por acá nuevamente. Voy a referirme a variados temas de forma muy breve. El primero de ellos está terminando el año escolar y, como dirían los expertos, concomitantemente estamos viendo un aumento de la violencia verbal y física contra los maestros. Eh, Realmente desde nuestra organización sindical a lo largo de este año y también de todo el periodo de esta junta, pero particularmente este año ha sido un año eh, de mucha violencia contra la escuela, de mucho hostigamiento hacia la labor docente. Repudiamos estas actitudes y hacemos una invitación a la comunidad educativa para valorar el rol del docente. Eh, Se presentan y hemos tenido conocimiento en los últimos días de un irrespeto a la labor del docente, a su autonomía en el manejo de las distintas asignaturas, donde también por la precariedad de personal con que laboran las instituciones educativas, al no tener muchas de ellas vigilancia o alguien que esté en la portería, los padres de familia están ingresando directamente casi que a las aulas de clase a cuestionar sin conocimiento realmente el proceder de los docentes en cuanto a las orientaciones de las áreas, en cuanto al sistema de evaluación que utilizan, en cuanto a la metodología de enseñanza, cuando durante un lapso de tiempo bastante importante del año, que ya está prácticamente terminando, ni siquiera hicieron presencia, ni siquiera participaron de las reuniones que hacían las instituciones educativas. Entonces ahora sí aparecen como muy preocupados. Esta visión de instituciones educativas como guardería, donde el padre de familia, digamos que prácticamente vota a su hijo o a su hija a merced de lo que ocurra, y a final de año sí muestra la preocupación. Entonces realmente demuestran que en la práctica no hay un interés por la educación de los hijos, una verdadera educación de calidad que se convierta en un ariete para mejorar también el nivel de vida. Porque evidentemente el muchacho podría, la nota es lo de menos, podría promoverse de año a año, pero después entonces cuando llegan los resultados de las pruebas, tanto funcionarios del Estado como en las secretarías de educación, en la sociedad, cuestionan el rol del docente cuando no le han permitido ejercer la autonomía que nos da algo muy importante. Por aquí está Leonardo, y Leonardo coincide conmigo, es un gran defensor de la Ley 115 de 1994. Entonces, todo nuestro acompañamiento a esos profesores que explícitamente han manifestado el malestar, lo mal que le están pasando por estas agresiones verbales, que realmente hacemos un llamado para que no vayan a terminar en agresiones físicas o en hechos lamentables, pero también para aquellos que también casi que en una labor apostólica que no debería ser así, también han callado o vienen callando, pero sí, digamos, su psiquis se ve alterada por estos acontecimientos. Concatenado con lo anterior viene el Congreso Pedagógico, planeado por FECODE para mediados del mes de noviembre. Ya estará Asinor haciendo presencia. Este es un congreso donde estos temas hay que debatirlos, donde una de las ponencias, ya existen las ponencias, e incluso la Secretaría Pedagógica de Asinores tiene las cartillitas con la ponencia. Una de las ponencias que a mí me parece muy interesante es recuperar la vigencia de la ley
115 de 1994, con lo que implica la autonomía de las instituciones educativas, la libertad de cátedra, digamos que la antítesis del neoliberalismo que tomó fuerza con el recorte a las transferencias, con la ley 715, con inicialmente el 0230, después el 1290 en evaluación, el 3020, el 1850 y toda esta legislación regresiva que viene derivada precisamente de esos recortes a las transferencias. El tercer aspecto que voy a tocar de pronto no es tan gremial, pero sí es importante como ciudadanos y de, bien lo señalaba Freire, la educación, así diga el maestro, no, yo soy apolítico, eso ya es una posición política, la educación implica un acto de reflexión política, de formación para la ciudadanía. Sabater en el valor de educar dice que en la Grecia antigua quienes se quedaban aislados de los problemas de la polis, de la ciudad-estado, eran percibidos como idiotas. O sea, el término idiota no es para peyorativo para el rival, sino realmente para aquella persona que se preocupaba más por los asuntos particulares que por los asuntos de la sociedad. Entonces sí estamos llamados a revisar los asuntos de la sociedad, y un asunto de la sociedad es lo que está ocurriendo en América Latina en este momento. Que uno, digamos, desde cualquier ámbito de la formación académica, sobre todo cuando las universidades hacían bien su papel, está aquí también Yolima, que es de la parte filosófica, se diferenciaban dos conceptos, el concepto de doxa y el concepto de episteme. Entonces, en el concepto de episteme, pues estaban agrupadas como, digamos, aquellos desarrollos teóricos de mayor relevancia, construidos, digamos, con el esfuerzo del conocimiento, con el soporte científico. Y por el lado de la doxa, no es que las opiniones no sean válidas, sino que no tienen el mismo rigor. Entonces, uno, por la falta de formación que existen en nuestros países, escucha muchos criterios sobre la doxa, gente anhelando intervenciones militares de otros países, sin calcular que las bombas que se tiran en las guerras aún no han desarrollado como la inteligencia artificial para seleccionar cuáles van a ser sus víctimas. Entonces, en aplaudir, por ejemplo, que vayan a haber bombardeos en nuestra hermana República de Venezuela, es de cierta manera también dar un aplauso para que lleguen más migrantes a Colombia. Pero el tema no sería la migración, porque seríamos xenófobos, sino las víctimas, los muertos que va a dejar una guerra. Kant señalaba muy bien que lo malo de las guerras es que deja más hombres malos que los que intenta eliminar. Entonces, compañeros, yo me voy a referir con soporte, porque algunos, después de que uno hace estas intervenciones, dice, pero no, eso es una intervención sesgada. No, desde las ciencias sociales me voy a referir a algunos elementos muy concretamente de las doctrinas exteriores que ha manejado los Estados Unidos. Entonces, por allá en el siglo XIX, ellos hicieron una doctrina que, al interpretarla al siglo XX, sí es muy mala, se llamó la doctrina Monroe, pero inicialmente, hay que decirlo, fue provechosa para América Latina, porque Estados Unidos en su momento fue un reflejo para los procesos de independencia que se dieron en algunos países, sobre todo para las independencias tardías y demás. Fue, digamos que un motor, un modelo a seguir, además por su enfoque democrático y republicano en un inicio, para los países que obtuvieron la independencia. Entonces, en 1823 se acuñó allá una cosa que se llamó la doctrina Monroe, que se resume en una frase que es América para los americanos. En el siglo XIX quería señalar que no debería existir influencia, por ejemplo, del imperio español, del imperio británico en América. Pero en el siglo XX, entonces esta frase se convirtió en que los países de América Latina somos un patio trasero de los Estados Unidos. Entonces ellos han estado acostumbrados a hacer y deshacer. Paralelamente, entonces, unos años después, va a desarrollarse una doctrina que, bueno, yo no soy muy bueno en inglés, Wittgenstein, ¿sí? Del gran garrote. Ahí podemos ver muy bien, Harold, por el apoyo de la figura de Teodoro Roosevelt. Entonces,
Quien no está con los Estados Unidos sencillamente se le da el garrotazo, pero en la otra hay otra caricatura, no la tenemos ahí, donde aparece Theodore Roosevelt, en una mano tiene el garrote y en la otra tiene la zanahoria, e incluso está como caminando sobre el Caribe y se alcanzan a percibir las islas, los barcos. Entonces quien no está de forma amistosa con los Estados Unidos, ahí la tenemos, va a estar por la presión militar. Entonces es totalmente repudiable. Desde las ciencias sociales, desde una postura humanista, hay que estar en contra pues de las guerras y de las invasiones a los países. No hay causa que justifique, digamos, la, la guerra en un país, el bombardear un país, porque los que terminan sufriendo, más allá de pronto del gobernante que se quiere sustituir o no se quiere sustituir, son los pueblos. Más adelante entonces vamos a encontrar la doctrina del buen vecino. Entonces, Theodore Roosevelt con la doctrina del gran garrote, más adelante viene Franklin Delano Roosevelt con tratémoslos bien. Pero la doctrina, digamos, del manejo político de relaciones exteriores en los Estados Unidos es casi que bipartidista. Sí, no importa mucho si es demócrata o republicano, pero sí han sido un poco más agudas las políticas de los republicanos. Trump en este momento. En los años 80 Ronald Reagan, en algún momento Henry Kissinger, también hicieron como lo propio. Viene después de la Segunda Guerra Mundial, viene la doctrina Truman, entonces que vio comunistas por todos lados y entonces lo que había que matar era los comunistas y acabar con los comunistas en el mundo. Esta doctrina aquí en Colombia hay gente todavía que creen que aquel que dijo que era de izquierda, pues hay que desaparecerlo porque es como un mal elemento, entonces habría que purgar la sociedad e incluso nos acusan a los maestros haciendo una generalización espantosa de que adoctrinamos. Esto es otra doctrina pues que hay que aborrecer. En los años 60 se plantearon una por aquí en una conferencia que se llama la Conferencia de Punta del Este, la doctrina de seguridad nacional. Entonces esta hablaba de que el enemigo incluso ya no era como la Unión Soviética o los Estados, sino los enemigos estaban internos en los países y eran aquellas personas que pertenecían a los movimientos sociales. Con esta doctrina se hizo todo lo de la dictadura de Chile, ¿sí? Que jamás la repudió los Estados Unidos con la caravana de la muerte y todo lo que hizo. Lo ocurrido en las dictaduras de Brasil también, de Brasil, lo ocurrido con las dictaduras que se sintetizan en las ciencias sociales como dictaduras del Cono Sur, en Argentina también, todo lo que padecieron aquellos muchachos estudiantes de la década del 70, que se puede ver en una película maravillosa que se llama La Noche de los Lápices. Entonces se enmarca ahí también toda la lucha que desarrollaron las mujeres en ese momento, las madres de Plaza de Mayo, hoy en día las que quedan vivas como abuelas de Plaza de Mayo. Después vino otra como de suavidad llamada la guerra de baja intensidad. Viene el colapso de la Unión Soviética y la caída del socialismo realmente existente en Europa del Este, y entonces tenemos tres mundos y con esto finalizo. Después de la Segunda Guerra, un mundo bipolar. Después del colapso de la Unión Soviética, que simbólicamente no se toma el 1991, sino se toma 1989, la caída del muro de Berlín, hasta los 2000, un mundo unipolar donde Estados Unidos hizo y deshizo. Y después de 2000 en adelante, que surgen gobiernos alternativos, que surge lo de los BRIC, se está hablando de un mundo multipolar. Entonces lo que hay en ese mundo multipolar en este momento también es una competencia de las potencias por el dominio del mundo. Y en esa Estados Unidos, en este gobierno de Trump, regresa a Latinoamérica para reconquistarla porque ha perdido. Miremos qué compramos. Muchos acá son clientes de Dollar City. Dollar City son mercancías chinas. Muchos acá compran son los más amplios, los que odian el comunismo internacional, son compradores de Temu. Entonces, ¿de dónde vienen? De China. Vienen. Y entonces hay una rivalidad porque China creció muchísimo y es el rival económico y más o menos también militar, no en la misma proporción a los Estados Unidos. Rusia sí lo es. Ya han construido también una serie de alianzas. Entonces, no, aplaudir la guerra y pedir la guerra es pedir el suicidio. Ahora, en este momento, más allá de si se simpatiza o no
con el presidente de la República de Colombia, entonces también hay una amenaza de que podrían, en el marco de la guerra contra las drogas, de perpetuarse acciones bélicas de los Estados Unidos en territorio nacional. Estamos en una zona de conflicto en el Catatumbo. Esto podría implicar, por ejemplo, bombardeos al Catatumbo, que no, donde solamente no estarían amenazados, como ya ha vivido esta zona del país, los actores armados que están allí, sino también la población civil y probablemente la escuela, como lo ha sido a lo largo de este año. Bueno, compañeras y compañeros, un feliz sábado para todos y todas.